Bueno, pues buenas tardes y gracias por acompañarnos. Tenemos hoy esta charla, mexicanos, palestinos, saharauis, del mismo lado de muros diferentes, con Silvana Rabinovich, que es todo un personaje. Bueno, leo un poquito una semblanza de ella muy breve para no quitarle mucho tiempo. Es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Ella es argentina, aunque vive desde hace años en México. Maestra en Filosofía por la Facultad de Humanidades de la Universidad Hebrea de Jerusalén y doctora en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, miembro del Laboratorio de Estudios e Investigaciones sobre la Lógica Contemporánea de la Filosofía de la Universidad de París 8, y a lo largo de su carrera se ha dedicado a la enseñanza del hebreo y de cultura judía tanto en México como en Argentina, siendo investigadora para la UNAM. Yo ahora, cuando venía para casa repasando esto, recordaba una anécdota, digo, porque tenemos ciertos automatismos con Israel, claro, como es lógico. Y recuerdo una anécdota de hace unos 15 años de una periodista israelí que era muy crítica con la política israelí, con respecto a Palestina, naturalmente. Y entonces, claro, una mujer de izquierdas, crítica con la política exterior de Israel, y que siempre, pues la gente más de derechas de allí, pues bueno, tú como no has tenido ninguna víctima familiar, etcétera. Y en estas, que en un ataque palestino muere un hijo suyo. Y ella escribe un artículo que dice: no he cambiado de opinión en absoluto, Israel es culpable. Es decir, con un hijo muerto, ¿no? Bueno, quiero decir que tenemos algunos automatismos, como es lógico, ¿no? Bueno, su línea de investigación es ética aplicada desde una perspectiva interdisciplinaria y tiene muchas publicaciones, muchos artículos. Resalto algunos de los libros de los que es autora o coordinadora o editora, como son Trazos para una teología política descolonial. El título de esta charla es también de una exposición y libro, que es efectivamente el título que tenemos hoy: Mexicanos, palestinos y saharauis del mismo lado de muros diferentes. Otro libro es de Nomadismos y Hospitalidades, Comcac. Me he enterado esta mañana de lo que es, no me voy a hacer el listillo. Es un pueblo indígena mexicano. Y saharauis, palabras nómadas en camino a una justicia del otro, interpretaciones de la heteronomía, la Biblia y el dron, sobre usos y abusos de figuras bíblicas en el discurso político de Israel. Bueno, ha sido invitada en varias universidades, de hecho la tenemos en nuestro país porque es invitada de la Universidad Autónoma de Madrid por un año, me parece, no sé lo que le queda. Y bueno, pues ella es la que nos va a hablar y nos va a dar esta charla. Te lo agradecemos muchísimo, claro. Así que cuando tú quieras. Muchas gracias, y me sorprende así tanta presentación, no esperaba que haya buscado tanto. Estoy muy agradecida de la invitación y de poder conversar. Y sí, efectivamente, el título de la ponencia es el de la exposición que hicimos en un proyecto de investigación que tenemos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo hace 30 años que vivo en México y bueno, y trabajo en el Instituto de Investigaciones Filológicas, y desde el año 2015 estamos haciendo proyectos que buscan ahí donde se juntan, donde convergen la ética y la política en la poética. Entonces habíamos empezado con un poema, con la traducción de un poema de Mahmoud Darwish, el poeta palestino, El discurso del indio, el penúltimo ante el hombre blanco. Lo tradujimos en grupo durante 6 meses con un palestino y gente de letras y de filosofía. Y bueno, una vez que lo tuvimos en castellano, entendimos que el camino del poema recién empezaba y tenía que ir rumbo a las lenguas indígenas. Entonces, bueno, salió un libro con la traducción plurilingüe en México primero,
a 4 lenguas de Oaxaca y una de Yucatán. Después, en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, salió en Comi en quechua. Las lenguas en México son en mazateco, chinanteco, maya yucateco, zapoteco del Istmo, mije, esas son. Pero después yo dejo, ahora no voy a tratar de entrar todo el tiempo a la página, que pensaba que iba a ser más ágil esto, pero bueno, dejo el sitio para que entren. Está en otras lenguas que no salió en papel. Y podrán verlo leído también. Por ejemplo, el traductor al creol de Haití lo lee él mismo y bueno, tiene una manera muy bonita de leerlo. Está también en totonaco, en otras lenguas. Entonces esto empezó así, y llevando el poema fuimos a ver a los Comcac, que son un pueblo recientemente sedentarizado, tendrán unos 50 años sedentarizado, y bueno, como son los nómadas, ¿no? Que no son del todo sedentarizables, ¿no? Y eso nos llevó también con los saharauis, y siempre con el poema, ¿no? El poema fue el vehículo, fue lo que nos permitía, la llave que nos permitía que nos abrieran las puertas. Entonces, bueno, eso empieza ahí, y bueno, fuimos llevándolo hacia el tema de territorio, y bueno, son 3 pueblos que consideramos del mismo lado, pero de muros diferentes, porque no son iguales. El muro que construyó, Estados Unidos en la frontera con México, como dicen los Tigres del Norte, nosotros no cruzamos el muro nos cruzó, ¿no? Los palestinos que se encuentran sitiados por muros construidos por Israel, de los que voy a dar detalle enseguida, y bueno, los saharauis, que es un muro muy particular construido por el Reino de Marruecos. Bueno, la exposición, como ustedes tomaron para el cartel esas primeras flechas que dicen, bueno, uno elige de qué lado entra a la exposición, si del lado de los incluidos o el de los excluidos, porque los muros son, entre otras cosas, procedimientos de exclusión, y hay una especie de checkpoint en el que se encuentra este poema bilingüe escrito por un poeta mexicano en la frontera, Francisco X. Alarcón, en Tucson, Arizona. Lo leo, en castellano lo voy a leer, pero lo escribe en las 2 lenguas. Este poema tiene rasgos indígenas y una piel morena, como la madre tierra. Siempre causa será de sospecha razonable. Este poema recorría el desierto abierto antes de cualquier alambre de púas. Hoy corre tumultuoso como un arroyo tras una lluvia tormentosa. Este poema respira el aire de cargos como nube en el cielo. No tiene necesidad de papeles legales, pues no tiene fronteras. Este poema no cree en ningún crisol mítico impuesto. Sueña los sueños prohibidos de saguaros nativos de esta tierra. Este poema se escapa de cajas de libros vetados para marchar y protestar. Así es el poema Sin Fronteras de Francisco Alarcón. Voy entonces a... Eso es lo que da la bienvenida. Y ¿cuál iba a ser la estrategia para hacer? Ay, no sé por qué se metió esto, lo puedo sacar, espero que no explote ahora cuando ponga la... Sí. No, sí, algo mal. Eso no quiere salir, ¿no? Reanudar, pulsar reanudar. Ah, reanudar. Perdón, Bueno, ahí estamos. Era difícil, como universitarios y de una clase privilegiada en un país como México, en un museo nacional gratuito, donde va gente muy humilde, porque le gusta mucho aprender sobre las culturas del mundo. Se llama el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, que pertenece al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Era difícil que nos pongamos en catedráticos, ¿sí?, a enseñarle a la gente qué eran los muros o lo mal que estaban los muros. Por otro lado, como académica, yo no estoy de acuerdo con denunciar. Me parece que ni los filósofos ni los poetas denuncian solamente, eso se hace ante la policía, y bueno, y está bien denunciar a lo que está mal, pero se espera otra cosa de la palabra, que sea creativa, sobre todo cuando uno trabaja en un instituto de investigaciones filológicas, y entonces piensa el lenguaje con la responsabilidad de la palabra pública de la cual habla Kant. Entonces, la pregunta era cómo hablarle
a gente que posiblemente haya cruzado más de una vez el muro o que tenga familia del otro lado del muro. Y algo teníamos para decir, no es que nos inhabilita el hecho de ser universitarios, pero teníamos que hacerlo con humildad. Entonces, pensando en un filósofo, un pensador sumamente original, que es Mikhail Bakhtin, que habla de la carnavalización como forma de subvertir un orden establecido. El carnaval tiene eso, ¿no? Lo cuenta Serrat también en la canción Fiesta, ¿no? Todo el mundo cambia los roles por un ratito y entonces es como un caño de escape, ¿no? Un escape que se abre a un sistema injusto. Carnavalizar entonces, de algún modo, tiene que ver con mostrar las vergüenzas de un orden establecido. Y nos pareció que la perspectiva infantil, que está libre de prejuicios, ¿sí? Porque aquello que nosotros vamos aprendiendo y vamos creyendo en los saberes que nos van haciendo adultos, muchas veces nos impide preguntar por cosas porque está mal preguntar por eso, porque es evidente, ¿cómo vas a preguntar una cosa así si todo el mundo lo sabe? Pero resulta que aquello que todo el mundo sabe no era tan claro, y preguntar desde una exterioridad algo salvaje muchas veces es iluminador. Digamos, una de las cosas que a mí más me gusta hacer en la universidad es mezclar a universitarios con no universitarios en la discusión. Me parece que cuando hablamos de puras cosas que ya todos sabemos de qué se trata, empezamos a dejar de saber, ¿no? Entonces, bueno, los niños eran eso. ¿Y por qué? Bueno, está por un lado Handala. Handala es un niño muy conocido, quizás el único conocido, creado por Nayel Ali. El autor, ¿sí?, que es un palestino que tenía 10 años cuando su familia fue expulsada con la Nakba en el año 48, crea este personaje que es un niño andrajoso, pobre, enojado, y por eso le da la espalda al mundo. Hasta que no haya justicia, no le vamos a conocer la cara a Handala. Estas figuras hechas en plastilina son un regalo que nos hizo un artista colombiano, al que solo conocemos por internet, pero que es una persona sumamente generosa, Edgar Álvarez. Tiene una página que los invito a ver, que se llama Se lo explico con plastilina, y entonces él explica muchas cuestiones sociales con plastilina. El tema de Palestina le era especialmente importante, el de los migrantes también, y entonces cuando le mandé el catálogo como iba a ser, me dijo, ay, desmerece un poco la figura de los niños y me gustaría hacértelo en plastilina, y por supuesto que le aceptamos esa generosidad. Entonces tenemos a Handala, que es el único, como les decía, conocido. Hubiéramos querido poner a Dora la Exploradora, que es muy conocida para los niños y que además es una migrante. Dora la Exploradora es evidentemente mexicana, pero claro, no íbamos a tener los derechos de autor. Entonces nació Citlali de esta manera, que se parece bastante a Dora. Y la historia de Citlali también, ahí está un policía de la migración que la agarró en la frontera cuando ella estaba trepando el muro, y ella les dice a los niños, yo le pregunté a los policías si no les gustaba a ellos también trepar a los muros, si no se divertían haciendo esas cosas, y el señor no le supo contestar. Ella no entiende lo que es ilegal, no entiende lo que es frontera, por eso pregunta, pero bueno, ahí le pusieron el cartelito de ilegal. Y está Salquita, que a ella la hizo una compañera de la Asociación de Amigos del Sahara Occidental en México. México reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática desde el año 79. Y hay una asociación de amigos muy activa. Y Regina hizo a Salquita. Entonces, bueno, contamos la historia de Salquita, que estaba paseando con su camello, y porque los camellos, ahí está tomando el té, ¿no?
los camellos suelen saber dónde está el agua, ¿no? Los saharauis respetan mucho el saber y la memoria de los camellos, pero bueno, sin querer pisaron una mina y los dos se hirieron, entonces le falta una piernita a ella y al camello también. Y pusimos también las estrategias para el camino en esta mochila. Uno es informarnos de manera crítica, y ser crítico no significa necesariamente ser crítico, no sospechar de todo, porque confiar también es ser crítico, ¿sí? Confiar no es ser crédulo, confiar es tener la valentía, y es hasta casi revolucionario a veces confiar. Cuestionar lo evidente, ¿sí? Es decir, ya no, vamos a preguntar igual, aunque todo el mundo sepa de qué se trata, mejor preguntamos si las cosas son como dicen o si podrían ser de otra manera, a lo mejor. Imaginar otros mundos posibles en lugar de construir realismos fantasiosos, porque la política real, la realpolitik, es sumamente fantasiosa y acusa de utópica, como si la utopía fuera algo paralizante e inexistente, algo imposible, cuando la utopía no es necesariamente algo imposible, sino un pensamiento que mueve hacia otras maneras, otros mundos posibles e incluso necesarios, como está pasando ahora. Estaba escuchando hace un ratito la exposición del presidente de Colombia, Petro, ante ¿cómo se llama? El foro de Davos, y él, bueno, dice cosas que suenan utópicas, pero son mucho más realistas, o sea, está mucho más apegado a la realidad que la realpolitik, que confía todo en esa mano invisible del mercado. Qué cosa más fantasiosa, ¿no? La mano invisible del mercado. Y por último, en lugar de solo denunciar, cosa que digo, sí, cuando hay injusticia hay que denunciarla, pero nosotros no trabajamos en la universidad solamente para denunciar, porque eso se hace ante la policía. Nosotros tenemos que proponer otras cosas, ¿no? Entonces también reírnos juntos, inventar y compartir travesuras para atravesar los malditos muros. Entonces, los niños son eso, son una apuesta por otra manera de mirar esta realidad monstruosa, como son los muros, pero que también es ridícula, que es lo que vamos a ver. Los muros son tan monstruosos como ridículos. Entonces, dicho esto, yo quisiera mostrar, ¿sí?, esta infografía que es bastante desesperanzadora, ¿no? Porque si al final de la Segunda Guerra Mundial había 7 muros, cuando cae el muro de Berlín había 15, pónganle que quedaron 14, ¿no? Pero después proliferaron como los hongos después de la lluvia. ¿Y qué es lo que pasa? Si la globalización teóricamente tendría que haber sido el fin de los muros, pero no, parece que por los aires pueden volar frenéticamente algunos, mientras que otros están detenidos, porque lo que vamos a ir viendo es que son dispositivos de aporofobia. Yo lo invito a entrar a ese mapa interactivo, no me voy a meter ahora porque vamos a tardar un montón, pero en ese mapa interactivo ustedes ven muros en rojo, que esto lo hicieron en Canadá, muros en rojo que son muros físicos y muros en verde que son muros virtuales, es decir, hechos con drones y con toda una serie de aparatos de detección de movimiento. Por ejemplo, Brasil está completamente amurallado, cosa que a mí me sorprendió muchísimo, pero bueno, no, claro, los verdes no los vemos. México, por ejemplo, tiene el muro rojo en la frontera norte, pero en la frontera sur está el muro verde, ¿sí? Y bueno, Israel, como ustedes se podrán imaginar, Palestina, prácticamente acá no aparece porque está todo rojo, ¿no? Porque esto es un solo muro, ¿no? Es un país muro. Entonces vamos a ver también eso. Los invito a ver porque así, si ustedes pican, yo por ejemplo lo dejé aquí en esta imagen picado en Marruecos, y entonces dice que tiene 2, uno contra Argelia, empezado en 2015, y en el Sáhara Occidental, anunciado en el 80, iniciado en el 82, terminado en el 87, y cuáles son las razones, ¿no? Dice otros, en el muro con Argelia, se pueden imaginar, ¿no? Es por la guerra, y acá dice seguridad, aunque en realidad lo que vamos viendo es que los muros son más bien muros de anexión de territorio y no son muros de separación, ni mucho menos de protección. Acá tomé una foto que encontré en internet con algunos muros para verlos también físicamente.
nosotros habla el de Belfast, habla del de Ceuta y Melilla, el de Chipre, bueno, Hungría con Serbia, Grecia y Turquía, Estados Unidos, México, Marruecos, Sahara Occidental, Arabia Saudita con Irak, Israel con... Este es el de Cisjordania, pero van a ver el de Gaza. Ese tiene una descripción verdaderamente mitológica. Turquía y Siria, India, Bangladesh. Para que se vean físicamente, bueno, tenemos la foto es a la izquierda de ustedes, el muro en Tijuana. Ven que está parte en el mar y parte en la tierra, y, o sea, es el de México, Estados Unidos, y al lado tenemos el del Sahara Occidental, que es un muro hecho con otro material completamente distinto, pero bueno, como vimos antes con el tema de Salquita y su camello, está compuesto, lo fuerte de ese muro son las minas, hay entre 7 y 10 millones de minas. Ya para entrar en el muro de Estados Unidos-México, es interesante porque suelen decir el muro de Trump, el muro de Trump. Ese muro empieza con Clinton, ¿no? Hay que decir que ahí no hay, así como no hay diferencia entre los gobiernos de derecha y de izquierda en Israel en cuanto a los asentamientos en los territorios ocupados, tampoco hay diferencia entre demócratas y republicanos respecto del muro y la migración desde el sur. Es más, bueno, no voy a entrar en ese tema, pero es muy interesante porque Trump ha expresado mucho más, fue más enfático, pero en silencio se hacen cosas más graves. Hubo más guerras en tiempos de los Clinton. Bueno, parte del muro también es el río Bravo. Y bueno, y Trump, como era tan ocurrente, se le ocurrió en un momento decir que pondría cocodrilos en el muro, porque la verdad es fantasioso, por lo menos nos hace reír, ¿no? El muro del Sahara es bien complejo porque fue teniendo muchas etapas y tuvo un objetivo muy claro, que es el de ir anexando territorio para explotar el subsuelo, y no solo el subsuelo sino también el mar. Marruecos no descansa, el reino de Marruecos, respecto del territorio saharaui, y tiene los tentáculos en todos los niveles. O sea, en la universidad lo padecemos. Fíjense qué curioso que en la Universidad Nacional Autónoma de México del año 2017 inició una cátedra extraordinaria sobre derechos humanos con Marruecos, y yo recuerdo haber ido a ver a las autoridades y decirles, pero miren, o sea, es complicado que Marruecos justamente tenga una cátedra de derechos humanos, ¿no? Es como decir también que Israel tenga una cátedra de derechos humanos. Son famosos por sus cárceles negras, por la desaparición forzada, las fosas clandestinas. Nosotros en México conocemos el trabajo maravilloso que hacen en EGOA, ¿sí? Que hace Carlos Martín Beristain en antropología forense, porque llegaron a México también con el grupo interdisciplinario por el tema que habrán escuchado nombrar de Ayotzinapa, ¿sí? En 2014. O sea, es complicado que justamente sean derechos humanos. Y así como entonces pedimos que hubiera una cátedra Minetu Haidar, que por supuesto nunca procedió, pero seguiremos pidiendo. Y bueno, hace poco, el 13 de diciembre, en un centro cultural de México, que antes era la casa donde vivían los presidentes y ahora es un centro abierto y gratuito cultural, hicieron una exposición Marruecos y exhibiendo el mapa que incluía el Sahara Occidental, nombrando incluso aquellas ciudades que son emblemáticas, que están en la memoria de los saharauis del exilio, y son los nombres de estos campamentos que ustedes ven aquí, que están en Argelia, en Tinduf. Cada uno de los campamentos tiene el nombre de una de estas ciudades, ¿no? Dakhla es tal vez la más conocida, Villa Cisneros, así la conocían aquí en España.
Y bueno, de Dakhla está todo el tema de la pesca, la producción de tomates, digamos, hay mucha explotación por parte de Marruecos de bienes saharaui, en especial los fosfatos, ¿sí? Como se sabe. Cisjordania, bueno, ahí vemos un muro polimorfo, ¿sí? Porque ustedes ven primero la serpiente. Hay que entender que este muro mide el doble del perímetro que dice cubrir, porque va serpenteando y encerrando los pozos de agua, porque son, digamos, un muro de anexión y sobre todo de robo de agua, ¿no? Que es el bien más preciado. También, como vemos acá, las carreteras y los puentes sirven de muro. Las vías de los trenes sirven de muro, o sea, el muro es polimorfo. Entonces, un muro es mucho más que esta pared horrible que vemos acá de concreto, que puede llegar a medir 8 metros de alto en algunos lugares. Esto es Cisjordania. Ahí pueden ver el muro serpenteando. Ahora se dan cuenta por qué y cómo se mete, ¿no?, en el territorio. ¿Por qué un muro no divide un país? No son fronterizos los muros, ¿sí? Dividen un país, digamos, un pueblo de su mismo pueblo. En el caso de Jerusalén es algo que llama la atención, como en Abu Dis, por ejemplo, divide a una persona, de una familia de sus vecinos. El muro se mete y ahorca la vida en estos lugares. Y tenemos aquí más abajo la Franja de Gaza, que está completamente desconectada, porque esa palabra se la debemos, ¿sí?, a otro real político, que es Ariel Sharon, artífice, digamos, responsable, ¿sí?, criminal, responsable de las masacres de Sabra y Shatila, y que muere curiosamente como un hombre de paz, ¿no? Eso es una cosa muy curiosa. ¿Por qué? Porque se retiró primero a hacer una vida bucólica ahí con sus ovejas, pero además él produjo esto en el año 2005 que se llamó la desconexión de Gaza. ¿Y qué quería decir desconexión de Gaza? Dijo, vamos a liberar el territorio de la Franja de Gaza de población judía. Todos los judíos se van a ir. Se enojaron muchísimo los judíos que vivían ahí, se pusieron brazaletes como si fuera en los guetos y en la época del Holocausto, y consideraron que estaban en manos de nazis que los querían sacar de su tierra. Y sin embargo, lo que hizo Sharon fue dejar un territorio limpio para que opere como escaparate de las armas probadas, porque si no, de manera periódica nosotros vemos estos ataques tan crueles sobre Gaza. Y después tenemos la propaganda que habla constantemente de armas probadas, ¿no? Y de las cuales, digamos, de la industria armamentística israelí son clientes todos los gobiernos, sea de la ideología política que sea. Ahí no hay diferencia, porque, bueno, se ven en Gaza, que es un territorio completamente sitiado por aire, mar y tierra. Y bueno, ahora les voy a contar el muro. ¿Por qué mostrarlo así? Bueno, por un lado, este muro, que ya se imaginarán, ¿sí?, lo habrán visto con las marchas del retorno que habían empezado en el 2018. El 30 de marzo del 2018 empezaron las grandes marchas, la gran marcha del retorno, todos los viernes, y habrán visto los soldados israelíes sobre este muro, tirando las piernas, no sé si recuerdan. Bueno, la cuestión es que este muro tiene 6 metros de alto, pero tiene una particularidad, porque no sé si recuerdan que en uno de los ataques que hubo de Israel a Gaza, alegaban que la gente en Gaza construía túneles por los cuales entraba al territorio de Israel. Y entonces este muro tiene la particularidad de ser subterráneo, ¿sí? Eso es más que fantasioso, ¿no? Un muro subterráneo. Y cuando se le pregunta a la persona responsable de construcción en el ejército de Israel de cuántos metros estamos hablando, dice, eso es secreto de Estado, son decenas de metros. Imagínense, o sea, yo no sé si se puede creer tanto, ¿no?, pero la manera en la cual habla del poderío de ese muro hacia abajo, de
que es un cemento que tiene sensores, entonces que permite detectar movimiento. O sea, cualquiera que esté haciendo un túnel será, digamos, encontrado en flagrancia y descubierto, y es impresionante. Yo no traje, por supuesto, en hebreo la nota, pero es muy curioso porque, digamos, yo que estudié la Biblia de chica y me encanta, a mí es un texto que lo aprendí con mucho gusto de mi abuelo. Digo, el Dios que se le revela a Job, que parece así tan poderoso y que convence a Job de que, bueno, su desgracia tiene razones que a él no está en sus manos de entender, se sonrojaría de escuchar el poderío del que hace alarde este militar. Y este otro muro, que es como un gran muelle, podría parecer, ¿no? Es un muro que entra 200 metros a la playa, al mar, ¿no? Viene de la playa, entra 200 metros al mar, mide también 6 metros, tiene 50 metros de ancho, ¿sí? Imagínense, es bien ancho. Y bueno, entre la fantasía está que el agua contaminada de Gaza no llegue del otro lado, pero imagínense que el mar no hace caso de esas cosas. Y bueno, todo esto es como se imaginarán, un negocio muy grande. Entonces los niños de la exposición dicen, aquí hay un teatro, y es el teatro del consenso, porque nos preguntamos, ¿cómo puede ser? O sea, que un gobierno quiera hacer un muro, ¿por qué? ¿Cómo hace para convencer a la población de que le conviene y que va a estar más protegida por el muro? Entonces aquí son una obra en 3 actos. Primer acto, un grupo que ve amenazados sus privilegios determina que la entrada libre por la frontera de su país es un, entre comillas, problema político. O sea, hacen que un asunto privado se vuelva público. Segundo acto, al decir que ese problema político amenaza a todos los habitantes, exigen protección, entre comillas también, del gobierno en medios de comunicación y ante el Poder Judicial. Tercer acto, el Estado se ve obligado a obedecer, entre comillas también, los intereses privados de ese grupo como si fueran los de todos. El final de la obra, los gobernantes construyen un muro con el material que el Estado compra con dinero público a las empresas privadas de los pocos que inventaron ese problema político, entre comillas. Entonces, bueno, los niños se preguntan, ¿no? Handala dice, ¿de verdad los gobernantes obedecen por el bien de todos o son socios de ese grupo de intereses? Y Salquita, Citlali dice, pregunta, ¿los muros vuelven más seguras las vidas de todos o por el contrario traen más peligro, ¿no? Bueno, y arriba Salquita toma té desconfiando de todo, tiene los ojos así. Abajo, en la exposición, lo primero que había era la liga a este catálogo de la exposición, que lo van a poder ver todo. Habla el agua, porque el agua tiene mucho para decir, porque el agua también es botín de guerra y porque el agua también habla de los afectados, ¿no? Y entonces nosotros, los niños de la exposición regalan palabras, ¿no? Así como, por ejemplo, en México en general no se conoce la palabra Nakba, que es la desgracia en árabe, ¿no? Dicha por los palestinos, que de hecho leía la otra vez que la palabra flamenco viene de Felah Mankub, y Mankub es la misma raíz de Nakba, ¿sí? O sea, es Felah Mankub, o sea, es un canto triste de un campesino al que le ha sido arrancada la tierra. Y es un desposeído, ¿sí? Es alguien que ha sido despojado. Entonces la Nakba es el despojo. Entonces, la otra palabra que también le regalamos a los visitantes, le regalan los niños, es la de la futilidad, porque los muros, por un lado, traen utilidades económicas clarísimas para algunos, pero son sumamente fútiles, es decir, no sirven para ninguno de los objetivos que dicen servir, porque sabemos muy bien que la droga de los cárteles en la frontera de México sigue pasando, circula sin ningún problema. Los muros impiden el paso de los pobres, son muros de aporofobia, son muros por los cuales un sistema excluye a aquellos que necesitan, incluso no es que los excluye de todo,
decide a quién deja entrar y a quién no, y a cuentagotas, ¿no? Pero son los pobres que produce el mismo sistema por el despojo territorial. O sea, la gente no va por deporte, no quieren venir por deporte desde África a Europa y cruzar el Mediterráneo, o irse de África hasta el continente americano para poder subir y llegar a Estados Unidos, ¿no? Es muy arriesgado todo eso, y es porque ya no les queda nada, porque hay una cosa que es como un exilio domiciliario, cuando uno le arrancan la tierra debajo de los pies, ¿sí? Uno se queda en el lugar y no tiene vida en el lugar. Entonces, bueno, el tema de las utilidades económicas, por supuesto, Marruecos explota los fosfatos del Sáhara, y Estados Unidos, bueno, tiene una industria de muros que comparte, por supuesto, con un socio privilegiado que es Israel, porque muro es mucho más que una pared, ¿no? Por ejemplo, el muro, cuando lo empieza a construir Clinton, reciclan, ¿ven? Porque hay palabras que ellos reciclaron chapas que traían de la guerra de Irak, ¿sí? Se usaron o sea, ahorraron, ¿no? O sea, son ecológicos. Son ecológicos, claro. O sea, las palabras tienen todas alambre de púa, ¿eh? Bueno. Muro de dinero, esta foto es la única que no nos regalaron y que pagamos los derechos, porque son las minas de Bucra con las que despoja Marruecos al Sáhara Occidental, y había que tener todos los papeles en orden. Todo lo demás ha sido donado por los diarios, por ONGs fantásticas como Active Steel, que lo que quieren es que se difunda, ¿sí?, lo que ellos están mostrando y queriendo cambiar. Y esto es nos lo dio Visualizing Palestine, y nosotros lo tradujimos, que es una infografía sumamente preocupante. Me voy a parar aquí. Esto que ven acá, a lo mejor lo puedo mostrar acá, es la frontera esto es la frontera de México, y esto que ven aquí es el territorio Tohono-O'odham. Habrán escuchado hablar de los Tohono-O'odham. Son pueblos indígenas que están de ambos lados, que tienen, por ejemplo, viven de un lado y del otro lado tienen los sitios sagrados. Algunos viven del lado de Estados Unidos y tienen más dinero que los que viven del lado de México. A veces negocian con los gobiernos según como puedan, y perjudican muchas veces a los del otro lado. Pero lo que vemos acá es como en este territorio Tohono-O'odham, ¿sí?, donde está Arizona y aquí Sonora, está completamente vigilado por una industria israelí que se llama Elbit Systems. Y Elbit Systems le vendió, fíjense ustedes, en esa porción nada más 53 torres en el sur de Arizona, 10 torres en el territorio Tohono-O'odham, tiene 24 horas del día, todos los días vigilancia, 12 kilómetros radio de alcance por cada cámara, 21 kilómetros de radio de alcance por cada radar. Y lo que muestran ellos, acá esto que ven abajo, estos puntitos son cuerpos encontrados, son personas muertas, restos humanos recuperados, ¿no? Por ejemplo, Jesús, de 36 años, Jessica, de 14, David, de 3 años, Victoria, de 20, 1.283 restos humanos recuperados de migrantes encontrados en la reservación Tohono-O'odham entre 2001 y 2019. O sea, cada puntito es un resto humano. Y lo que también muestra es las cámaras tienen esta función de atrapar y muchas veces de matar a los migrantes, violan también los derechos de los indígenas, Tohono-O'odham y Hase-O'odham, y reprimen también muchas veces a la población, porque hay un error de creer que el muro mira para un solo lado, el muro mira para los dos lados, y la población que aparentemente está protegida también está vigilada por esa misma. Ahora lo hemos visto con la represión en Israel a los ultraortodoxos. No sé si han visto a la policía pegándole durísimo a los ultraortodoxos por querer defender la muestra de signos palestinos. Bueno, esta es una ONG israelí sumamente interesante, se llama Hamushim. Hamushim quiere decir armados, ¿sí? Es como el equivalente al árabe Hamas. Y lo que muestran ellos es el comparativo
el gasto en armas de cada una de las economías, viendo que Israel supera a Alemania. Y fíjense en este mapa, en rojo están todos los países que son clientes de la industria armamentística de Israel, que no es, yo la llamaría mejor industria bélica, que no es solamente armas, sino también son sistemas de alta tecnología para la detección y el espionaje. No sé si han escuchado hablar de Pegasus, exacto. Bueno, todo eso son inventos. Y como dijo alguna vez un abogado en un juicio popular que se hizo en México sobre la militarización de América Latina, capítulo México, ¿no?, por parte de Israel, que Israel asumió desde los 80 el lugar que tenía antes Estados Unidos en América Latina y que le era incómodo, entonces bueno, pasaron a hacer ellos escuela de policía y todo eso. Vemos también cómo el muro, así como la bolsa o la vida, ¿no?, el muro amenaza la vida. Esto es un saguaro que comentaba, que recién en el poema aparecía, son estos cactus enormes, ¿sí?, que muchas veces para poder poner el muro hay que destruirlo. Esto es un olivo, saben la cantidad de olivos que han sido arrancados, enseguida vamos a ver. Y aquí vemos al pueblo Kumeyaay que está diciendo, bueno, no, nosotros necesitamos pasar de un lado al otro, o sea, es parte de nuestra vida. Vemos también cómo los muros matan. Aquí, esto está chiquito, pero es una infografía sumamente interesante, que hacen una equivalencia, es de Visualizing Palestine también, de cuántos Central Park equivale la cantidad de olivos, ¿sí?, los 800.000 olivos que arrancó Israel desde creo que el año 67. Vemos aquí una foto de Eduardo Sotera Jalil que me gusta mucho, por eso la puse 2 veces, y él la sacó en Gaza. Y bueno, la gente con lo que le queda de los misiles, de las armas, hace macetas, qué sé yo, trata de otra vez carnavalizar un poco la situación horrorosa. Y porque la risa es un arma importante. Y bueno, acá vemos una familia a la que ha sido destruida su casa, eso constantemente está ocurriendo. Acá no lo voy a poner ahora, pero les recomiendo muchísimo verlo. Es un video maravilloso, que tal vez lo vieron en el 2011, de la poeta palestina Rafik Ziada, que dice: nosotros enseñamos vida, Señor. Cuando vienen en la televisión y le preguntan por qué ustedes matan a sus hijos, y entonces ella, porque no quieren a sus hijos, entonces ella dice: nosotros enseñamos vida, ¿no? Es muy bello ese poema, pero estoy teniendo dificultades para bajarlo. Esto es, tal vez este nombre le suene, al Arakib, ha sido más de 200 veces destruida. ¿Sí? Es una población beduina que desde 2010, más de 200 veces, ellos vuelven y vuelven a construirlo. Y esto, bueno, es parte de por qué están los muros en contra de la vida. Esto tienen que pasar todos los días los trabajadores para ir a su trabajo, y tienen que ir de madrugada. Tenemos el muro del Sahara Occidental visto desde otra perspectiva. Aquí vemos por un lado cómo es a lo largo, ya no con los fragmentos de cada momento. Vemos aquí los nombres de los campamentos de refugiados en Tinduf. Decía antes que han sido sedentarizados de algún modo por la ONU, porque la ONU, para darles la ayuda humanitaria, tiene que tener un control de esa población. Sin embargo, bueno, el nómade sabe bueno, basta leer un autor del siglo XIV como Ibn Khaldun para entender cuáles son las razones de la vida nómada y por qué no es solamente una etapa superada en la vida, y por qué sentirse local en el mundo, ¿sí?, que nos venden ahora como nomadismo, no es para nada nómada, sino sedentarizante. Aquí, bueno, de lo que va a hablar, como ustedes saben, es que en el año 91 hubo un cese al fuego, pero bueno, las minas ahí están.
las minas se mueven porque el territorio también se mueve, las dunas se mueven y las minas se mueven por las inundaciones que hay en el desierto, y bueno, eso es catastrófico. La MINURSO no está haciendo lo que debería hacer está manteniendo ese status quo. Entonces en el año 2020 los saharauis volvieron a las armas. Vemos aquí el tema de las minas, ¿sí? Los componentes del muro y mujeres que muy valientemente han aprendido a desminar, y son las que más se ocupan de esto porque se va reduciendo también el presupuesto para el desminado. Y bueno, acá llegamos a un mapa que hay que ponerse un poco poético y darse cuenta que tiene la forma de fiordos, ¿no? Lo dice el arquitecto forense Eyal Weizmann. Esto es Cisjordania, ¿no? Están completamente aislados, ¿sí?, por el muro y los asentamientos. Bueno, esto fue la última ocurrencia de Trump, el acuerdo del siglo, que en realidad era como la oferta del siglo, que lo que él hizo fue proponerles así, como diría el padrino, esta es una propuesta que no puede rechazar, y entonces, bueno, les ofrecía esas islas, una carretera que no se sabía si iba a ser subterránea o alta, elevada, que una a Gaza con Cisjordania, un pedacito de Jerusalén para que también pueda ser la capital de ellos, porque él ya había mudado la embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusalén para reconocerla como capital. Y bueno, eso es lo que vemos, y vemos acá, por ejemplo, como una carretera exclusiva israelí atraviesa una población en la que los vecinos de un lado y del otro no pueden pasar, ¿sí? No pueden comunicarse unos con los vecinos. Bueno, esto me encantaría poder ver este video, porque este video lo tomó una cámara, a ver si tenemos suerte. El día 29 de mayo del 2019, 1036 migrantes pasaron el muro en 5 minutos, ¿sí? Lo tomó, Trump lo compartió. Fíjense, vamos a pasarlo rapidísimo, si se puede. A ver, pero para que no sean 5 minutos, quiero pasarlo en velocidad alta. A ver si se puede. Abajo, 1.25, abajo. ¿A 2? 1.25, ¿a 2 tanto? Sí, claro, si van, no, claro. Es más, les voy a ir a... Miren cómo pasan, ¿eh? En 5 minutos pasó todo esto, porque pueden ver... ¿Cuántos pasaron? 1036 personas pasaron a las 3 de la mañana aproximadamente. Es maravilloso esto. Esto muestra lo ridículo de los muros, ¿sí? Bueno, lo hago rápido para que no... Van a ver ahora la foto que le sacan a todos. Es curiosísimo esto. ¿Cómo volví acá? Dios mío. Acá, ¿no? Sí, acá. Bueno, acá los ven, todos posaron para la foto. ¿Sí? Ay, Dios. ¿Cómo hago para quedarme acá? Eso. Acá pasaron todos. Posaron para la foto. Bueno, esta es otra palabra que les regalamos, que no es un invento nuestro, sino que es del geógrafo Carlos Walter Porto González, un brasileño, que es resistir, ¿no? Él lo toma de un campesino que dice: yo no me voy a preguntar hoy cómo resisto, ¿no? Porque la resistencia siempre es el choque de frente, sino cómo resisto, es decir, desde el amor a la vida, ¿sí? ¿Cómo voy a levantar hoy? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y entonces vemos actos muy lindos de resistencia. Por ejemplo, en México, aquí, unos arquitectos, de un lado de Estados Unidos, otro del otro lado, hicieron subibajas, no sé si acá le llaman subibajas, a este juego infantil. ¿Cómo se llama? Columpio, sí, está bueno. Eso, un columpio, porque para jugar hay que tener a alguien del otro lado, nadie puede jugar solo en el columpio, es demasiado aburrido, ¿no? Entonces, aquí lo vemos desde arriba del columpio. Eso es de Rael y Sanfratello. Y Ronald Rael y Virginia Sanfratello.
Y estas son unas señoras de las que a lo mejor escucharon hablar, porque hubo una película que son Las Patronas. Es un pueblo que se llama La Patrona. Del tren, de la bestia. Sí, sí, ¿quiere contar usted? Es impresionante. Son señoras que hace 27 años más o menos, o 28 años, todas las mañanas cocinan, preparan la bolsita y se la rifan porque hay que poder estar ahí tirando. Sí, sí, es muy peligroso. Y lo hacen sin parar todos los días del año. Es admirable. Así es, así es. Y otra, la que va a conocer esto bien es Pilar aquí adelante, la resistencia en la República Árabe Saharaui Democrática. Fíjense, por ejemplo, hay cosas curiosísimas. Esto lo habíamos visto con Pilar en el 2018, cuando fuimos, que ¿qué hacen los saharauis cuando tienen chatarra de camionetas que ya no sirven más? Lo usan de corral para los camellos. Parece que los camellos son más resistentes que los coches en el desierto, ¿no? Otra cosa interesante es ir por el desierto y encontrarse con esta imagen de Simón Bolívar, ¿sí? Escrito en árabe, Simón Bolívar, y es una escuela, no sé acá cómo se llama, secundaria, un instituto, donde están niños entre 13 y 17 años, preuniversitarios, que estudian en castellano. La regaló la República Bolivariana de Venezuela y los maestros son cubanos. Y son niños que tienen una capacidad de análisis político que llama la atención, porque nosotros les llevamos un video de los Comcac, justamente de los nómadas del desierto de Sonora, y los niños estos a los 2 minutos ya estaban preguntando si era un país racista México, quién les proveía las armas a la guardia tradicional Comcac. O sea, se daban cuenta de un montón de cosas que un niño de 13 años de la Ciudad de México no lo piensa, ¿no? Ni de muchos otros lugares. Y bueno, este es un personaje muy querido, tiene gente que lo apoya aquí en España. En que Alicante, ¿no? Era en Alicante sobre todo. ¿Ah, sí? No me acordaba si era Alicante. Lo llaman Castro porque dice que se parecía a Fidel Castro cuando era joven, y él tiene una escuela para gente con diversidad cognitiva. Y tiene el método nómada de ir él va personalmente a buscarlos todas las mañanas. Es una escuela de día donde lo que él trata de hacer es un doble movimiento, de educar hacia la autonomía a las personas que tienen diversidad cognitiva, pero también a las familias, para que entiendan que ellos también tienen otra forma diferente de ser, pero tienen que integrarse a la sociedad. Es muy interesante. ¿Querés decir algo? Es muy interesante porque él se presenta como un pastor, un pastor de ovejas, y es verdad, cuando estaba pastoreando es que vio quemarse una jaima a la que estaba atado un niño que tenía diversidad cognitiva, y eso no es por ignorantes, digamos. En el desierto todos nosotros, cuando vamos, por más que tengamos sentido de la orientación, tenemos que entender que no se puede confiar en lo que nosotros normalmente confiamos. Nosotros tenemos un sentido de la orientación que es horizontal y que tiene que ver con cosas que consideramos fijas, pero las dunas no son fijas, y entonces para saber orientarse en el desierto hay que saber leer las estrellas, y saber leer las estrellas de día también. Entonces, bueno, eso es algo que no cualquiera lo sabe, y bueno, los niños los tienen atados porque si no se pueden morir, a estos niños, ¿no? Y entonces él decidió que nunca más un niño atado, y entonces tiene esta escuela que es maravillosa. Sí. ¿Querías decir algo? No, quería decir que era muy impresionante el trabajo que hacía. Sí, porque es con nada que lo hace, con nada y con puro corazón. Por eso decía, perdón, es muy lindo lo que él dice ahí, dice: aquí no crecen plantas ni árboles, pero florecen personas. Palestina también, bueno, vemos restos de granadas, vueltas. Esta señora tiene todo un vivero con granadas. Y este es un video que quiero que veamos porque es maravilloso. Bueno, también le pusimos una H a la palabra vulnerabilidad, porque desde esta fragilidad humana, estaba aquí ya, podemos hacer cosas verdaderamente sorprendentes. Fíjense, este señor Khaled Bashir, son unos pocos segundos y van a ver lo que hace. Es el hombre que cocina al sol en Gaza. Ay, a ver si puedo. ¿Cómo es esto? Ay, son poquísimos segundos. Esta me la jugaba que iba a poder.
Ahí está. Paciencia, un pollo y unos vegetales, ¿no? Sin electricidad, sin gas y creatividad, sí. Claro. Este es el cocinero. Y la energía limpia, obviamente. 2 horas y media más tarde, fíjense cómo sale el pollo. Bueno, eso es reexistir, eso es vulnerabilidad, ¿sí? De la que hablábamos. Y hay que tener humor para poder hacer una cosa así. Y bueno, también está la furia de Gaia, es decir, la naturaleza responde. Están los vientos de Santa Ana, que destruyen el muro del norte de México periódicamente, las lluvias también, y esto fue algo que ocurrió 2 veces en el campo de refugiados de Shuafat, un campo de refugiados que está en Jerusalén, y que de hecho el tranvía para en Shuafat también, y que el muro de 8 metros de alto de concreto cayó por la lluvia, por la inundación, porque no permiten ni siquiera hacer agujeritos para que pase el agua. Entonces, bueno, por esa necedad, 2 veces ya, no encontré el video, ya no se encuentra el video pero es lindo porque se ve un chico del campo de refugiados muerto de risa claro, porque semejante bestia cae. Y bueno, los animales tampoco respetan las fronteras políticas, no entienden de eso. Y aquí me hubiera gustado escuchar al poeta Liman Boya, que ha escrito y que vive acá y trabaja en el correo. Los pozos no tienen dueño. No. No puedo. Bueno. Secas las exhaustas hojas y los semblantes, las heladas que van entre sí, vuelven nuevamente. Los pozos no tienen dueño. Y sobre el aire camino olfateo y rebusco hasta localizar el alma del pozo. Y en su fresca orilla humedezco los pies desnudos y pedía viento desprendida. La mano generosa del pozo, el agua de todos, la semana rosa para que cumplan. Los pozos no tienen. Bueno, sí, es hermoso. Liman vive aquí y trabaja en el correo. En el correo. A ver, ¿cómo hacemos para...? Ahí está. Esta es otra de las formas en las que en México viajamos una vez por esta cuestión que les decía, que de los desaparecidos, que es un tema muy grave en México, y que en el Sáhara Occidental existe una asociación de familiares de presos y desaparecidos, que es AFAPREDESA, y cuando visitamos a una mujer para pedirle su testimonio sobre la búsqueda de su padre, que desapareció en el año 76 en Undreiga, se lo pedía porque hay una organización mexicana que se llama Huellas de la Memoria, que le piden un par de zapatos a una persona que busca a un desaparecido, y en un zapato, así con la técnica como del espejo, graban los datos de la persona buscada, y en el otro el mensaje del buscador. Le pedimos a Nua Abidin Buzet que nos diera un par de zapatos para integrarlo a la muestra de México, y Nua entonces nos dio una idea, que es esta, que en México es viral ahora, se hace en muchas, pero muchas ciudades de distintos estados de México, y empezamos a hacerlo en nuestro proyecto, que es en henna, ¿sí? La henna saharaui,
se hace como una especie de stencil con la foto del familiar desaparecido y el nombre de esa persona. Entonces, quien está de acuerdo en dejarse tatuar, lleva por 2 o 3 semanas, lo que dura la henna, esa imagen, y claro, eso obliga a que a cualquier persona que saludemos nos pregunte y entonces se pueda difundir. Esto se hace hoy en día, como les decía, en muchas plazas de México, y lo hemos hecho también empezamos en un coloquio del año 2019 y después también en el museo lo hicimos. Y esta es otra contribución de México que está frente al muro. Lo hizo el artista Rolando de la Rosa, y él, con material de guerra que encontró allí, hizo un caballo de Troya y lo llenó con las resoluciones de la ONU a favor de la autodeterminación del Sáhara Occidental, del referéndum. Entonces, bueno, les gustó tanto a los saharauis que lo trasladaron frente al muro, ya listo para entrar cuando sea posible. Sobre Palestina con México no voy a tratar ya de mostrarles, pero acá hay un video muy lindo de un dabke, ¿no? un baile palestino cantado en árabe, en español y también en inglés, sobre los muros, cómo se trata del mismo muro de algún modo. Se asocian los jóvenes para hablar de esto, y bueno, y aquí les pongo también la liga del poema de Mahmoud Darwish, el discurso del indio, el penúltimo ante el hombre blanco, que es el que tanto une tanto a los saharauis, lo hemos leído con los saharauis, en la escuela Simón Bolívar, y con los poetas también. Y bueno, hay otro poema de Mahmoud Darwish que fue sumamente importante y que de algún modo inspira todo esto, y van a entender ahora por qué. Se llama El Muro, está traducido por Luz Gómez, y dice: una enorme serpiente, bueno, no es un poema, es una descripción. Una enorme serpiente metálica nos estrangula, engulle los pequeños muros que separan nuestros dormitorios, el baño, la cocina, el salón, serpentea, en nada parecida a nuestras miradas al frente. Sube y baja, pesadilla fabricada con bloques de cemento y hierros dúctiles, con los que repta por los retazos de horizonte y las matas de menta que nos quedan. Una serpiente que busca poner sus huevos entre nuestras inspiraciones y nuestras expiraciones, para que de una vez digamos: es tanta nuestra asfixia que nosotros somos los forasteros. Nos miramos al espejo y lo único que vemos es que la serpiente acecha nuestro cuello. Pero forzando la vista, logramos mirar por encima. El cielo, que los ingenieros han llenado de banderines y fusiles, bosteza de hastío. Y por la noche titila cuajado de estrellas que nos observan con simpatía. Vemos también tras el muro serpiente a los guardianes del gueto, temerosos de nuestra vida tras los pequeños muros que nos han dejado. Engrasan las armas con que matar al fénix, que creen ellos, se esconde entre nosotros en un gallinero. Y lo único que nos queda es reírnos. Entonces fue esta risa la que nos ayudó y nos dio ánimos para pensar lo que hizo JR, por ejemplo, en la frontera norte de México, y en esta conclusión a la que llegan los niños en la exposición. En El Muro o la Vida, el muro como dispositivo busca que el miedo nos paralice. Sin duda es monstruoso porque atenta contra la vida. En esta exposición, desde diferentes puntos de vista, el de los niños y los fantasmas, de los objetores de conciencia, de la voz del agua libertaria y la naturaleza, tratamos de mostrar su futilidad y también las utilidades. Los muros son tan monstruosos como ridículos, dicen los niños, hechos fantasmas porque son los que saben atravesar los muros. Y bueno, con esto... Gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguna pregunta? Yo estoy admirada tan cerca como tenemos nosotros el Sáhara, y sobre todo la responsabilidad y la implicación, ¿no?, que tenemos con el Sáhara. Fíjate, pienso, a los que estamos aquí, que bonito sería una cosa de este tipo aquí en las escuelas, con los niños de aquí. Se hacen cosas, pero con los niños de aquí hablando del Sáhara, que es que
Y hay muchos niños saharauis además aquí acogidos. Sí, en eso. Yo no sé tampoco, no sé, y en este yo he tenido relación con los saharauis mucha, pero no sé si este tipo de cosas se hacen aquí, por ejemplo, es que me parece una cosa. La idea es que hermosa, aquí, tan poética, tan esperanzadora, tan vitalista y sobre todo dirigida a los niños, ¿no? Y no tan niños, digamos. No, pero estoy al niño que fíjate, cada uno, ¿no? estoy pensando en los también niños. Claro, pensando por supuesto, niños, no, a los niños y a los adultos, ¿no? Sí. Pero quiero decir, como tenemos mucha gente saharaui aquí viviendo, claro. Y digo también lo de los niños, pues por dirigirlo a nuestros niños también, a los niños no saharauis. Me parece tan bonito y tan subversivo. La idea es exponerlo aquí, estamos viendo dónde, y aquí les dejo, van a poder abrir el catálogo, bueno, con un poco más de... Manuel, ¿tú también querías hablar? ¿Me parece? Bueno, yo quería hacer una pregunta nada más sencilla. Yo creo que todos los desmanes que se cometen en el mundo desde hace ya tiempo, detrás está el imperio americano. No sé, eso lo dijo Chomsky, además, no lo digo yo. Chomsky ha dicho que la mayor amenaza para la paz mundial es Estados Unidos. Y que si todos los presidentes americanos, después de la Segunda Guerra Mundial, deberían ser juzgados como criminales de guerra. ¿Qué haría Israel si no estuviera Estados Unidos apoyándole? ¿Qué haría Marruecos con los otros si no estuviera también detrás? O sea, si observamos, detrás de todas las invasiones, de todas las amenazas a todos los pueblos, está el imperio americano y la OTAN, claro. ¿Qué está pasando ahora en Ucrania? Pues lo mismo. Nada más quería preguntar, ¿y la ONU, con la cantidad de decretos que ha publicado contra Israel, no ha cumplido ninguno y no pasa nada? Porque hay derecho al ¿Para qué veto. queremos a la ONU? Claro, desde el momento que hay 5 países que tienen derecho a veto, se acabó la justicia. Entonces, yo creo que no hay que olvidar que detrás de todas las guerras que hay en el mundo está el imperio americano, en mi opinión. Sí, y está también la industria bélica, que es no solo americana y no americana. Por eso, bueno, ya, pero que Europa no se va. No. Sí, claro. Pero mirando ahora en Europa con el Qatar Gate y el Morocco Gate, la implicación, claro, una de las cosas, sabemos cosas, pero menos. La capacidad de Marruecos, la influencia que no sabemos, los tentáculos de Marruecos. En la Unión Europea, precisamente, claro, todo lo del Sáhara, porque no solo, por supuesto, Estados Unidos, es que Francia, España, por supuesto, pero Francia es muy responsable, muy responsable en África. No solo con el Sáhara, por supuesto, sino, bueno, ¿qué vamos a decir? Entonces, no solo es Estados Unidos, que también, porque quiero decir, es lo mismo, ahora mismo los tentáculos de Estados Unidos de Marruecos, no digamos de Israel, ¿no? O sea, estás hablando de que en México también, esos tentáculos de propaganda, precisamente para hundir a los saharauis, para justificar, y en Europa, con los franceses, bueno, la influencia que está teniendo y lo que se está descubriendo es que Marruecos en sí es una excolonia, tampoco por favor, es que y los derechos humanos. ¿Quién está sosteniendo Marruecos? Claro, pero eso que está haciendo para blanquear, y se le está blanqueando una y mil veces a Marruecos, por parte de Francia, por parte de España, los derechos humanos, claro, es todo un conglomerado diabólico, ¿no? Claro, y ahora lo que pasó acabo de leer, ¿no? Hubo ahora, no sé, un encuentro de fútbol, porque soy malísima para eso, horrible. En el mundial, pero que el nieto de Mandela dijo, habló justamente de los saharauis, y que Mandela era amigo de los saharauis también, ¿no? Él les mandó de vuelta armas. ¿Y cómo? Sí, no lo sabía, el nieto de Mandela. Y el nieto de Mandela entonces dijo, hace un par de días, y Marruecos sacó una queja así tremenda, fue un encuentro en Argelia. No, quería hablar. No, quería decir que ya que has hablado de Francia, en África, el otro día vi en la radio que ha hecho una película, el actor negro que hizo la de... ¿La de Mandela? No. Es sobre Senegal, es senegalés, el actor es senegalés, y entonces estaba en la película esa denuncia, Francia en la Segunda Guerra Mundial cogió, 150.000 senegaleses que lucharon por Francia,
Y entonces muchos de ellos los mataron, y Francia los ha ocultado para los eso. que estaban en los Ahora campos. han hecho esta película, que es un poco como denuncia, y están en contra de ello, y incluso al actor que no me acuerdo, una película que no sé, habréis visto alguno, que va, hay un... Intocables. La película se llama Intocables, que sí, que llevan una silla de ruedas. Sí. Y no se puede Sí, mover. sí, sí, efectivamente. Pues el actor negro es Sí. senegalés. Ya. Y entonces es el protagonista de la película esta. Bueno, no sé, el trama de la película no sé cuál es, me parece que va a buscar a su hijo o algo de eso. Y entonces hay denuncia que ha habido cantidad de senegaleses luchando por Francia que murieron en la guerra. Y los franceses utilizaron a mucha gente de sus colonias para ir a luchar a distintos sitios. Y entonces la han declarado, tienen, los líos estos que se arman ahí. Los senegaleses lo que estuvieron en los campos de refugiados españoles en la costa. Sí, de guardianes allí en los... que estaban allí. Y Franco trajo a los moros, los famosos Y moros. además era en primera línea, carne de cañón Claro, total. y los senegaleses daban un miedo que estaban en los Todos los campos. utilizan, y los ingleses también Claro, utilizan. bueno, los los ingleses ingleses, y nosotros y los franceses. Y todos En fin. los utilizan. De todas maneras, yo creo que es que el mundo de siempre es una mierda, vamos. Bueno, lo que pasa es que no, desde una perspectiva sí lo es. Esto me ha dado Pero alegría. hay otra gente que vive de otras maneras Hombre, claro. y fuera de este borde, ¿no? Eso es lo que también hay que ver. ¿Cómo resisten siglos Pero, viviendo? perdóname un momento. Sí. Por ejemplo, el tema de Palestina. A los israelitas les ha venido muy bien la Segunda Guerra Mundial con que fueran perseguidos los judíos y tal, porque ahora parece que todos van a ir, están haciendo barbaridades y siempre han sido como muy suyos, muy... Es no han que permitido... a nadie le ha venido bien lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, pero No, bueno, no lo sabe están muy bien, explotando no, de una no, manera no, inmoral y de una manera perversa. ¿Pero Eso qué sí. están haciendo ahora ellos? Claro, eso. Pero por supuesto están repitiendo la injusticia padecida, Y por perdona, supuesto. perdona un momento. Y no lo digo a nivel de población, lo digo a nivel de dirigentes de los distintos países que son o demás. Porque hay mucha gente llana como nosotros aquí que defiende a los palestinos allí en Israel, por lo cual también son castigados. Claro, por No, supuesto. pero a nivel de dirección de naciones y de tal, joder, y los americanos, es que donde mires, los americanos pues, se fueron allí arrasando, mataron a todos los indios y ahora vienen pidiendo derechos humanos, pero ¿qué derechos tienes? No, claro, ese es el tema también, donde se meten a exigir democracia, ¿en nombre de qué modelo de democracia lo están haciendo también? ¿no? Los americanos, ¿qué modelo de democracia le van a dar? Teresa. Nada, No, es que efectivamente estamos hablando y vamos a llegar a la misma conclusión. Este sistema económico es bárbaro, es decir, o sea, por mucha técnica que tengamos, es un estado caníbal. Cuando decía José Manuel lo del imperio, claro, el imperio se sostiene porque hay otros muchos cómplices que apoyan. La OTAN sale, efectivamente, después de la Segunda Guerra Mundial y hay que ir en un momento determinado ya a terminar con la otra parte que se había iniciado otro sistema económico, luego después falla, se ha iniciado otro camino. Entonces hay que terminar con eso y ahora mismo estamos toda Europa metida en la OTAN. Es decir, en una transnacional del terror. Entonces, claro, con estos componentes, con tantos dirigentes, porque son los que manejan todo y los que tienen los medios de comunicación y atontan al personal, por así decirlo, a los pobladores, o sea que de todos los sitios atontan a casi todos, pues claro, es una lucha, ya no digo David contra Goliat, porque eso era, en fin, esta metáfora, ¿no? Sino que es no sé, mientras este sistema no se termine, este es un sistema bárbaro, criminal, y porque es el sistema económico, pero ya no solamente este sistema económico que producía fábricas, que daba trabajo, era un sistema económico, es decir, especulativo, financiero, que no crea trabajo, que cada vez va o sea, que entonces luego hay otros muros invisibles. Porque, por ejemplo, en Sahara también estaba en una charla de una mujer israelí, que no recuerdo el nombre, dice, está todo minado. Quiere decir, hombre, se ve ahí, pero no se ve, es decir, puedes pisar, o sea, que es otro muro. En Estados Unidos, los múltiples muros que hay en Estados Unidos,
a través de la gente inmigrante que van a las cárceles es otro filón, o sea, económico, es decir, es que está todo tan manejado por el sistema, que mientras no se termine este sistema, seguiremos reproduciéndolo. Sí, se hacen efectivamente algunas propuestas en la ONU, pero si no se cumplen, ¿qué pasa con la resolución 242? Que yo siempre recuerdo esos números. Retírense ustedes de todos los territorios, palestinos, que han ocupado en la guerra de los 6 días. No, al contrario, cada vez van a más. Y otro poquito más. Y te tiran a casa. Entonces, claro, es una lucha que mientras no terminemos, y a la gente se la está atontando cada vez más, es decir, se está ya, censurando el pensamiento. El pensamiento ya se nos quiere hacer tontitos, por así decirlo, con todas las imágenes, como decía Heidegger, ¿no? Una mentira repetida 1000 veces se convierte en mental. Entonces, claro, yo lo veo de verdad, no es que sea pesimista, es que hago un recorrido histórico mínimo, es decir, solamente en el siglo pasado vemos efectivamente todo lo que está ocurriendo, y que en vez de ir a mejor, se nos dio un poquito en Europa de todo este sistema del bienestar, porque estaba destruida y la gente necesitaba estar cuidada con el sistema de salud. Estados Unidos bien que la ayuda, es decir, con el sistema Marshall, ¿no? Es decir, que para que suma un poquito, claro, habían muerto millones y millones de seres humanos. Las ciudades destruidas no era por ayudar a Estados Unidos a Europa, era porque necesitaba reconstruir, y además eso da dinero. Ahora se está hablando de cómo entre Europa y Estados Unidos cómo van a reconstruir cuando termine la guerra de Ucrania. Entonces, siempre es lo mismo, el negocio de la destrucción y la reconstrucción. Esto es como una víbora que va sorteando y se va reproduciendo. Lo que pasa es que además, digamos, además del sistema colonial está el sistema neocolonial. Claro. Y todo lo que sostiene este bienestar del norte, claro, está sosteniendo el sur, que está despojado, y el mega extractivismo es criminal, ¿no? Hay 2 vías de la economía criminal. Una es ilegal, que es la del narcotráfico. La otra es perfectamente legal, y es la de las mineras y de todas las empresas que despojan ese sur, que viene después que le arrancaron la tierra, viene a reclamar al norte, lo que el norte se escandaliza y le hace muros y sigue ganando dinero con la construcción de los muros. Realmente muy perverso, y no da para más. Además, no da para más. Entonces, sí hay otras formas de organizarse. Por ejemplo, en el continente americano están tratando de cambiar ya esta organización de los Estados americanos, que era claramente un instrumento de los Estados Unidos. Se está tratando de organizar de otra manera. Pero ¿cuánto les cuesta? Que nada más que efectivamente lo intentan, miremos Chile, ¿no? Después enseguida sale la prensa escandalizada a decir que son, el otro día me decía un compañero, que la extrema izquierda está en Latinoamérica. Ojalá, ¿quién es la extrema izquierda? Por favor. Ya se llama extrema izquierda cualquier cosa. Claro, pero ¿qué diarios leen? Dios mío. Pero además, no sé, yo veo en las mañaneras al presidente mexicano, cuando un periodista le pregunta, en España estamos muy preocupados porque ¿cómo podemos hacer para seguir teniendo relaciones? Y dejen de robar, dijo. Claro. Dejen de robar y está todo bien, ¿no? Pero claro, si uno se ofende cuando le dicen lo que están haciendo, es un problema. No, pero lo que sí hay, y por eso yo en eso creo que Kafka dijo, hay muchísima esperanza, pero no para nosotros. Eso no quiere decir que no hay esperanza. Quiere decir que hay que trabajar muchísimo esa esperanza para los que van a venir. Y por eso yo creo que esta mirada infantil lo que busca es decir, bueno, sí, esto es espantoso, ¿sí? No hay duda de que es espantoso si lo miramos desde arriba. Pero si lo empezamos a mirar desde los costados, tiene cosas muy ridículas y que no se sostienen, ¿no? Y entonces hay que empezar a socavar eso, porque así como el muro de 8 metros cae por el agua, ¿sí? Hay mucho para hacer. Me parece que hay mucho para hacer, y son cosas pequeñas. Nunca se va a tratar de enfrentarse a esas armas, a esa industria espantosa, pero hay cosas que le duelen, un juicio popular, por ejemplo,
¿sí? Con datos muy precisos de cómo se fue armando cada uno de los países, ¿sí? ¿A qué industria le compró? ¿Qué cosas compró? ¿Para qué lo utilizó? Digamos, esas cosas en las que hay que empezar a hacer como organizaciones desde abajo. Porque si no, nos escandalizamos, decimos que son unos perversos. Es verdad, o sea, los Estados Unidos tienen un papel horroroso, pero no solamente los Estados Unidos, o sea, tienen muchos cómplices por todos lados, ¿no? Y Marruecos no es el monstruo que es, Marruecos es quien es un títere, evidentemente es un títere horrible, ¿no? Y que usa, por ejemplo, en el fútbol el apoyo a Palestina. O sea, hablemos de esta exposición sufrió exigencias de parte de Marruecos a la Secretaría de Cultura de México, un país cuya Secretaría de Relaciones Exteriores reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática y que tiene un embajador, ¿sí? La Secretaría de Cultura es presionada para quitar el apoyo, entonces hay que quitar el logo de la Secretaría de Cultura. Por suerte el Instituto Nacional de Antropología e Historia es libre y lo sigue sosteniendo, ¿sí? Pero así como eso, digamos, y después de haber entrevistado a palestinos que nos ayudaron muchísimo, israelíes que también nos ayudaron muchísimo con todo este material, que trabajan juntos. Hay presiones de Marruecos que impiden también poner crédito de algunas personas que nos ayudaron desde Palestina, porque Marruecos no nos permite. Porque, por ejemplo, el embajador no es embajador, perdón, México no reconoce a Palestina, es una de las luchas que tenemos, que también reconozca a Palestina como Estado. Pero el representante a mí me dijo, no, con los saharauis no, son casos muy distintos los nuestros. Ah, qué raro, porque los pueblos sienten que están del mismo lado de los muros, pero algunas personas, ¿sí?, que están en puestos de poder responden a presiones de Marruecos, que se portó bien con algunos dirigentes y entonces por eso les deben favores. ¿Y qué le importa a las personas que ponen el cuerpo todos los días los favores que hay entre las culturas? Entonces, además es un sistema que está reventando, lo dice Petro ahí, en serio, como el barón de Munchausen quieren salir, ¿no? De la ciénaga en la que se han metido. No sé, me parece que hay mucho para hacer y sí la indignación por verla. Actos rebeldes y lúdicos, sobre todo lúdicos, que no nos quiten la alegría, que no nos quiten el entusiasmo y la esperanza, que no tiene que ser ingenua, fantasiosa, crédula, pero ejercer la crítica con confianza y con confianza en las capacidades humanas de revertir las cosas, ¿no? Porque somos muchos más. Bueno, pues nada, pues aquí estamos un pequeño punto de resistencia. De los cambios en América Latina. Yo creo que